Bienvenidos, queridos amigos de la Rosa de los Vientos, bienvenidos al mundo antiguo, bienvenidos a la época milenaria, la época ancestral, la época donde dos imperios, dos ideas de gobierno libraron duras batallas por el control y el dominio del Mediterráneo, el mar unificador, el mar que enlazaba culturas y tendencias. Ahí estamos, en el siglo III a.C., cuando los cartagineses y los romanos dilucidaron quién de ellos, cuál de ellos debía gobernar el mundo conocido. Un siglo antes, Alejandro Magno había brillado con luz propia, pero sus escasos 32 años quedaron atrás. En el siglo III, los cartagineses se erigieron como gran poder, como poder dominante y comercial, y también militar. Cartago, la antigua y legendaria Cartago, ciudad fundada por los fenicios, porque en origen, fue Fenicia. Pero Fenicia cayó. Aquella idea comercial, aquella idea expansionista a través de sus colonias, cayó y quedó olvidada. En cambio, una de sus colonias, Cartago, siguió vigente, intentó permanecer y lo consiguió con total éxito. Esa ciudad, como os digo, fue fundada en el siglo IX. Pero después llegarían los asirios, llegarían los babilonios, llegarían los persas y los propios griegos. Por tanto, los cartagineses quedaban solos, aislados y a su suerte. Pero confiaron en esa suerte y lanzaron sus naves a surcar las aguas del Mediterráneo. Y pronto empezaron a establecer colonias con las que intercambiaban productos para mayor gloria, para mayor flor de su ciudad. Y Cartago floreció. En principio los territorios eran los de Túnez y los de Libia, y allí los cartagineses crearon un vergel. Del desierto sacaron el trigo, sacaron el verde, sacaron los riegos, pero pronto se fijaron en las islas mediterráneas. Ahí estaba Sicilia, a tiro de piedra, mejor dicho, a tiro de barco. Y a Sicilia llegaron y en Sicilia se implantaron. Y en principio todo iba bien, pero otro poder estaba surgiendo con mucha fuerza, la Roma republicana. Y los romanos no querían tener un enemigo tan cerca, un competidor tan cerca. Pronto los roces y las fricciones se convirtieron en tremendas confrontaciones. Las batallas estaban a punto de llegar, y llegarían en el año 264 a.C. Comenzaba lo que se consideró la primera gran guerra púnica, una guerra que duraría 24 años y que se prolongaría hasta el 241 a.C. El campo de batalla era Sicilia y los oponentes estaban determinados a la victoria. Las legiones romanas guerrearon bien, como era acostumbrado en ellas. Los cartagineses se defendían con su tropa mercenaria, una tropa mercenaria muy bien pagada, dirigida por excelentes y magníficos generales. Tal era el caso de Amílcar. Amílcar, aquel que se ganó a fuerza y fuego el apelativo de Barca. Barca significaba fulgor, rayo, relámpago. Amílcar era poderoso, como la ciudad que le vio nacer. Pero su genialidad no bastó. Y en el 241 a.C., los cartagineses tenían que firmar la paz. Una paz poco honrosa. Y por si fuera poco debían pagar un tributo de guerra, un impuesto tremendo que iba a empobrecer las arcas de Cartago. Nunca la ciudad volvería a ser la misma. Amílcar regresó con sus mercenarios, pero los senadores de Cartago, los gerifaltes de Cartago, una vez terminada la guerra, se desentendieron de los mercenarios, no quisieron pagar a sus mercenarios, y aquello provocó una revuelta. Más de 50.000 hombres en armas. 50.000 hombres ansiosos por cobrar. Ansiosos por cobrarse su paga merecida, merecidísima a lo largo de tantos años de guerras en Sicilia. Los romanos habían vencido 2 veces, porque primero habían humillado a Cartago y segundo le devolvían 50.000 hombres dispuestos a cobrarse como fuera su paga. 2 tributos para Cartago.
Los mercenarios se levantaron, se sublevaron. El ejército cartaginés, los cartagineses de origen, eran muy pequeños, eran muy pocos. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría con esta horda mercenaria? ¿Acaso Cartago sería arrasada por sus propios mercenarios? En principio Amílcar no quiso levantarse contra aquellos hombres que también había dirigido, pero una visión horrible ante él hizo determinar que Amílcar se lanzara a combatir a esos mercenarios. Frente a las murallas de Cartago, los mercenarios sepultaron vivos a 700 cartagineses. Eso no lo pudo soportar el honorable Amílcar. Con su propio dinero, con su propio tesoro, pagó otros 10.000 hombres, y con esos 10.000 hombres se lanzó a la guerra contra los mercenarios. Una campaña que duró algo así como 3 años. La indudable valía de Amílcar y sus hombres hizo que aquellos mercenarios fueran quedando relegados a un valle. Las salidas y entradas de ese valle quedaron cubiertas por los cartagineses. Y allí se dieron imágenes atroces, imágenes bestiales. Los mercenarios estaban encerrados, miles de hombres que empezaron por comerse sus caballos, posteriormente sus esclavos, y al fin, unos a otros. Cuando intentaron salir a la desesperada, los hombres de Amílcar lo único que tuvieron que hacer fue rematarles. El canibalismo se había dado en aquellas zonas. Fue un episodio sangriento, terrible y para olvidar muy pronto. Pero por fin la paz estaba restablecida. Cartago podía volver a pensar en su expansión comercial y territorial. Y eso pasaba necesariamente por Hispania. Hispania era un territorio fértil, rico, exquisito, con minas de oro, plata, cobre, hierro. Y eso era muy necesario para la exigua Cartago. Los cartagineses odiaban a muerte a los romanos, no les perdonaban la afrenta infligida. En el 237, Amílcar pasa a la Hispania. La Iberia griega iba a ser nuevo campo de batalla para las tropas cartaginesas. Amílcar tenía varios hijos. Uno de ellos, el mayor, Aníbal. También estaba Asdrúbal y Magón. Y un hijo casi adoptivo, que era su yerno, también llamado Asdrúbal. Hay un momento épico y emocionante para los cartagineses. En el 237, cuando pasan a Hispania, Amílcar reúne a su familia, y los reúne en el templo dedicado a Baal, el dios temible, el dios implacable de los cartagineses. Baal era una imagen, casi muy parecida a la de un dragón, de cuya boca salía el fuego, y a Baal se le ofrecían, por ejemplo, seres humanos, sobre todo niños, esclavos enemigos. La boca de fuego se llevaba para siempre a esos pobres incautos. Bueno, pues en ese templo dedicado a Baal, en el 237, cuando Aníbal tiene tan solo 9 años, a punto de cumplir 10, Amílcar hace jurar a todos odio eterno a Roma. Su familia siempre estará en guerra con Roma. Desde entonces, esa historia marcará profundamente el ánimo y el sentir del que estará considerado desde entonces como uno de los mejores generales de la historia. Aníbal, también Barca, también Rayo, también Fulgor. Y comienzan las luchas en Hispania, comienzan las luchas en la península ibérica. Y los cartagineses, muy bien dotados para la guerra, muy bien dotados para el mando, comienzan a expandirse. El propio Amílcar funda alguna ciudad, como por ejemplo Alicante. Son momentos de incertidumbre. Los romanos saben que algo está ocurriendo y quieren pedirle cuentas a Cartago. Cartago dice que su expansión territorial no es más que para pagarles el tributo. Esto al parecer convence a los romanos y les dejan hacer. En Hispania estaban los íberos, estaban los celtas, y contra ellos los cartagineses combaten. Ya sabéis que los íberos tienen una forma muy curiosa de luchar, una extraña forma de lealtad a su jefe. Cuando entraban en batalla los íberos, entraban muy pegados, haciendo piña con su jefe. Y si su líder caía en batalla, los íberos inmediatamente dejaban de combatir. Esto propició muchas alianzas, porque al morir sus jefes, los íberos que quedaban se aliaban con los cartagineses. Poco a poco el poder fue incrementándose. Un hecho desgraciado da el traste con la vida de Amílcar Barca. En el 229 muere ahogado en una retirada. ¿Quién deberá asumir el poder? ¿Quién será el nuevo jefe de la tropa cartaginesa?